Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Siempre nos ha fascinado la historia del oponente débil que logra vencer al gigante. Ya sabes, este puñado de rebeldes cubiertos con armaduras de bronce frente a un mar de soldados de un emperador. Es un guión de película que hemos consumido toda la vida. Claro, es un relato muy reconfortante. A nivel humano nos encanta la idea de que la superioridad moral garantiza la victoria. Queremos héroes intachables y villanos malos. Pero bueno, el objetivo de esta inmersión profunda que hacemos hoy es desmitificar ese relato. Tenemos sobre la mesa textos históricos, enciclopedias y varios ensayos académicos sobre tácticas militares y religión en la antigua Grecia. Y, a ver, al leer todo esto, ese guión tan perfecto se desmorona por completo. Por completo. Cuando rascas la superficie de los textos antiguos, te das cuenta de que esta gran lucha por la libertad occidental tuvo muchísimo más que ver con monopolios comerciales. Hubo propaganda religiosa encubierta y un chantaje político brutal. Sí. Resulta que las famosas guerras médicas son un terreno lleno de sombras y conveniencias. Y para que quienes nos escuchan hoy se lleven una perspectiva fresca, acordamos hacer un debate muy crítico. Separar el mito de la realidad, digamos. Tal cual. Detrás de la épica de las lanzas y los escudos hay una red de intereses económicos que cambió las reglas del juego en el mundo antiguo. Y para entenderlo, hay que quitarle el filtro romántico a la historia. Bueno, empecemos por desglosar esto, porque hasta el nombre del conflicto hace ruido. Yo leo guerras médicas y mi cerebro piensa en médicos, en sanidad, en algún tipo de conflicto por medicinas. El ascenso del imperio persa. Y los griegos, en un acto de ignorancia etnográfica, tenían la costumbre de llamar medos a todos los persas por igual. O sea, un error geográfico monumental por parte de los griegos. Para ellos, cualquier ejército de esa zona era el ejército medo. Así es, una confusión que quedó para la posteridad. Pero antes de hablar de batallas, es vital entender quiénes peleaban y por qué. Y ahí hay algo en las fuentes que me voló la cabeza sobre cómo empezó todo. Siempre imaginé a los persas como invasores sedientos de sangre que un día decidieron marchar sobre Europa porque sí. Sí, la imagen del villano caricaturesco. Pero si analizamos los mapas y la economía de la época, la dinámica era muy distinta. El imperio aqueménida, bajo Ciro y luego Darío I, era un estado expansivo pero muy organizado. A ver, leyendo los ensayos económicos, yo lo comparo con una corporación multinacional gigantesca. Una empresa que va absorbiendo negocios más pequeños a su paso. Y del otro lado, las ciudades griegas de Asia Menor, en la región de Jonia, eran como cooperativas locales. Cooperativas ferozmente independientes, ¿sí? La analogía corporativa es muy precisa. La política persa solía ser de muy poca interferencia interna. A ellos no les importaba qué dioses adorabas, siempre y cuando pagaras el tributo al rey. Claro. El problema para estas cooperativas griegas fue el cambio en las reglas de mercado. Antes de los persas, estas ciudades jonias vivían bajo la influencia de Lidia y prosperaban con sus rutas marítimas. La administración impone una carga fiscal asfixiante sobre los jonios. Y lo que en verdad encendió la mecha fue que los persas empezaron a favorecer a los comerciantes fenicios. Uy, los fenicios. Los archirrivales mercantiles de los griegos en el Egeo. Así es, las ciudades griegas se vieron ahogadas en deudas. Estaban perdiendo poder adquisitivo a un ritmo alarmante frente a los fenicios. Así que, en el año 499 a.C., deciden rebelarse. La famosa revuelta jónica. O sea, no fue un grito ideológico por la libertad. Fue una rebelión de comerciantes al borde de la quiebra. Puro interés económico. Y ahí es donde entra Atenas en la historia. Atenas y Eretria envían barcos, apoyan a los rebeldes y terminan incendiando Sardes, una ciudad persa muy importante.
La historia oficial nos vende esto como un acto de solidaridad entre hermanos griegos. Una narrativa muy conveniente a posteriori. Pero, a ver, te pregunto, ¿esto fue patriotismo o fue puro interés financiero porque Atenas también estaba perdiendo dinero frente a los fenicios? Fue un movimiento de supervivencia mercantil absoluto. La economía de Atenas dependía del libre flujo de mercancías a través del mar Egeo. Si el imperio persa asfixiaba el comercio griego, Atenas iba al colapso. Disfrazaron una intervención financiera con palabras heroicas. Y claro, al rey Darío I no le hace ninguna gracia que le quemen una ciudad. Las fuentes cuentan que ordenó a un sirviente susurrarle al oído cada día: «Señor, acordaos de los atenienses». Quería venganza. Y eso nos lleva directo a la Primera Guerra Médica y al choque táctico en Maratón, en el año 490 a.C. Y aquí de verdad las cifras de bajas me parecen un error de imprenta. Hubo unos 6.400 persas muertos frente a solo 192 atenienses. ¿Cómo es siquiera posible justificar esa carnicería tan desigual? La respuesta a esa diferencia brutal radica en la tecnología militar. Todo se resume en la infantería pesada griega, el famoso hoplita. El éxito se debió a su equipamiento, la panoplia. Ah, el escudo de madera y bronce, el aspis o oplon, ¿verdad? Ese mismo. Un escudo inmenso que pesaba entre 8 y 12 kilos. Suma eso una lanza de casi 3 metros, una espada corta, las grebas para las piernas y un casco de bronce cerradísimo. He visto réplicas de esos cascos. Solo tienen 2 ranuras para los ojos. Tu visión periférica se reducía a 0. Debe haber sido una pesadilla usar eso bajo el sol griego. Era asfixiante y ensordecedor. Un soldado cargaba más de 30 kilos de equipo. Eran tanques de bronce. Pero lo que revoluciona el combate es la formación de falange. Un muro de escudos impenetrable. Y los persas, en contraste, dependían de la infantería ligera. Sus tácticas eran de ataques a distancia, con arcos y escudos de mimbre. Así es. Un ejército diseñado para planicies abiertas, no para el combate cuerpo a cuerpo contra un muro blindado. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Sabiendo que los hoplitas eran ciudadanos comunes, granjeros, artesanos, que pagaban su propia armadura, ¿cómo lograron tal disciplina para no salir corriendo aterrorizados ante un ejército imperial? Es una gran pregunta. La clave está en el concepto del otismos, el empuje físico masivo de la falange. El inmenso escudo que llevabas protegía tu propio lado izquierdo, pero la mitad sobresalía y protegía el lado derecho de tu compañero. ¡Wow! O sea, tu vida dependía por completo del hombre a tu lado. Tal cual. Se creaba un vínculo social y militar inquebrantable. Si tu compañero daba un paso atrás por miedo, habría una brecha y ambos morían. Un contrato de sangre con tu vecino. Y a raíz de esta victoria impresionante en Maratón, nace uno de los mayores mitos deportivos modernos. La historia del corredor Filípides. Ah, el famoso mensajero que corre a Atenas. Supuestamente corre 42 kilómetros, grita, ¡hemos vencido!, y cae muerto. Pero, revisando Heródoto, resulta que él jamás menciona esta carrera final. No, es una leyenda muy posterior. Heródoto sí menciona a un mensajero, pero lo sitúa antes de la batalla. El corredor fue enviado a Esparta para pedir ayuda desesperada. O sea que la maratón olímpica moderna se basa en un mito adornado por autores como Plutarco 500 años después. Así es, un invento literario. Históricamente, correr a Atenas después de pelear no tiene sentido militar. La historia se escribe con mucha imaginación. Pero bueno, Maratón le demuestra a Grecia que los persas sangran. El problema es que 10 años después, en el 480 a.C., Jerjes, el hijo de Darío, regresa. Y trae un ejército masivo para la Segunda Guerra Médica. Y aquí es donde la política interna de Grecia se vuelve tan letal como el campo de batalla. Llegamos a las Termópilas. El rey Leónidas y sus 300 espartanos junto a tespios y tebanos. Usando un paso estrecho muy angosto para anular la superioridad numérica persa. Aguantaron hasta ser traicionados y flanqueados. Claro, el sacrificio supremo. Pero al revisar las fuentes, me quedé helado al encontrar a un jugador en las sombras que arruina esta visión romántica. El oráculo de Delfos. El santuario más importante de Grecia, sí. Su papel es fascinante. Practicaban un medismo encubierto. O sea, una simpatía pro-persa,
porque creían que los asiáticos iban a ganar la guerra. Delfos jugó a dos bandos de una forma muy oscura. Aconsejó a la ciudad de Argos mantenerse neutral, Con eso le quitaron miles de soldados a la coalición griega. y a Atenas le dijeron que huyera al fin del mundo. Les hablaron de confiar en los muros de madera. Aunque ahí entra Temístocles, el líder ateniense que reinterpreta esos muros de madera como la flota naval. Una jugada política maestra que lleva a la evacuación. Una astucia increíble. Pero a Esparta, Delfos le dio un ultimátum macabro. Les dijeron que o su ciudad caía o llorarían la muerte de un rey del linaje de Heracles. Es chantaje puro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Fue el sacrificio de Leónidas un acorepatriotismo para ganar tiempo? ¿O fue resultado de la presión psicológica de un clero religioso que apostaba por los persas? Lo fascinante aquí es cómo las tensiones internas dictaban todo. Esparta solo envió a 300 hombres. Tenían 8,000 hoplitas posibles. La excusa oficial fue la festividad de las Carneas. Pero la verdadera razón era otra, ¿no? Sí, una mezcla de pesimismo por el oráculo y terror a sus propios problemas. Necesitaban al resto del ejército en casa para defenderse de la ciudad rival de Argos, que estaba intacta gracias a Delfos. ¿Y qué hay de la rebelión esclava? Esparta vivía con pánico a los ilotas. Por supuesto, dejar su territorio sin tropas era un suicidio social. Creían que la causa en el norte estaba perdida, así que enviaron una fuerza simbólica para salvar las apariencias. Y tras la victoria griega, lo más cínico es que Delfos reescribe la historia para fingir que siempre apoyaron a la resistencia. Invirtieron en relaciones públicas para limpiar su imagen. ¡Qué locura! Pero bueno, las Termópilas dan a los griegos un mártir y tiempo táctico. Esto deriva en las batallas que en verdad ganan la guerra, Salamina en el mar y Platea en tierra. Sí, Salamina aniquila la flota persa en el 480. Y en Platea, al año siguiente, el espartano Pausanias expulsa a las fuerzas terrestres. Es un clímax bélico rotundo. Mica le libera a las ciudades jonias, pero aquí empieza el último acto, y es bastante oscuro. Los héroes salvadores se convierten en opresores. Ah, el episodio de la columna de las serpientes en Delfos es el mejor ejemplo de esto. Sí, fundieron las armas persas para hacer un monumento a la victoria unida, y el general Pausanias intenta arrogantemente poner su propio nombre en la columna. Como si hubiera ganado él solo. Los espartanos tuvieron que obligarlo a borrar su nombre para inscribir a todas las ciudades aliadas. Y ese ego es el preludio del desastre, porque Esparta se retira del Egeo y Atenas llena ese vacío. En el 478, Atenas lidera la Liga de Delos. Una nueva alianza naval para prevenir ataques persas y cobrar venganza. Y logran victorias impresionantes. Pero luego Atenas se quita la careta. En el año 454, trasladan el tesoro de la Liga desde la isla sagrada de Delos a su propia Acrópolis. Se adueñan del Foros, el tributo económico de sus aliados. Y usan esos fondos para su propio esplendor arquitectónico. Construyen monumentos fastuosos. Y si alguien quería salirse de la Liga, Atenas los atacaba. La transformación es evidente. El conflicto oficial termina con la paz de Calias en el 449. Pero la Liga ya era un imperio ateniense basado en la extorsión, lo cual me hace pensar, ¿acaso las guerras médicas solo sirvieron para cambiar a un emperador extranjero por un tirano local en Atenas? Esto plantea una pregunta importante sobre la propaganda antigua. Atenas usó de forma brillante el discurso de la alteridad, la idea de que los griegos eran libres y civilizados, y los de Asia eran bárbaros, esclavos. Y con esa excusa del bárbaro, justificaron su propio imperialismo. Así es, y sembraron un resentimiento tan profundo que décadas después estalló en la destructiva guerra del Peloponeso contra Esparta. Es una historia devastadora. Llegando al cierre de este análisis, es innegable la relevancia del tema para quienes nos escuchan. Estas guerras no solo detuvieron al imperio persa. Aseguraron la supervivencia de conceptos fundamentales, la participación ciudadana de la democracia ateniense, la cultura clásica, el pensamiento crítico. Todo eso cimentó el mundo occidental. Pero quiero dejar a la audiencia con una idea inquietante para reflexionar. A lo largo de los siglos, nos han vendido esta guerra como el triunfo del mundo libre sobre el oriente despótico. Es la narrativa tradicional en todos los libros de texto. Pero si revisamos las fuentes, el imperio persa se caracterizaba por una tolerancia religiosa y cultural increíble para la época. Te dejaban en paz si pagabas tributo.
A diferencia de la sociedad griega, sí. Exacto. La sociedad griega hablaba de libertad, pero dependía de forma profunda de la esclavitud, como los hilotas el Esparta, que eran cazados y oprimidos con una brutalidad sistemática. Es una paradoja tremenda. Te hace preguntarte, ¿será posible que la historia haya etiquetado por error quiénes eran en verdad los bárbaros? Es una prueba brutal de cómo los vencedores no solo escriben la historia, sino que definen el significado mismo de la palabra libertad. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.